Hola, buenas. 12:37. Tenemos 2 horas por delante y estaba pensando en los beneficios que tiene. Es que estaba pensando, hoy día puede haber un poco de cansancio, ¿sí o no? Sí. Que es uno como el lado B de cerrar, de estar al final. Y pensaba también el lado A de estar al final, es que podemos hacer algo que cierre, ¿no? Como básicamente lo que quiero proponer es que sea algo bien interactivo y quiero compartir la experiencia de lo que estamos pensando allá en Chile, desarrollando, pero también quiero que sea útil para ustedes. Y entonces, a propósito de cerrar, como hilar algunas cosas que me han llamado la atención de lo que yo he visto, cosas que he visto que no se dicen, y no sé, cosas que hemos conversado en el pasillo también. O sea, todas las preguntas que quieran hacerme o dialogar. La sala no es lo más así como de hacer un círculo, pero ya está. Entonces quiero invitarlo a que sea algo interactivo, conversado y como poner mi experiencia sobre la mesa y que sea provechoso, porque lo que me han conversado en los pasillos es gente que está queriendo incorporar esto en empresas y me pregunta cómo empecé, cómo lo hago, cómo se ofrece y lo que tengo acá de presentación es lo que considero que puede ser una gran puerta de entrada a las organizaciones, lo que se llaman los factores de riesgo. Y creo que puede ser una gran puerta de entrada porque colocan en la ecuación de la accidentabilidad, la seguridad laboral, las variables mentales de la persona. ¿Ya? Entonces ya está hecha la invitación de mi parte, el tono de cómo quiero que esto sea. Me interrumpen, preguntas cuando quieran, ¿vale? Esto lo hemos visto con otros presentadores también, que es cómo han cambiado las condiciones laborales en las últimas 2 o 3 décadas, ¿no es cierto? Era clara la imagen de Ramos, ¿no? Ayer, que salía la máquina de escribir y el computador y los tablets y todo. Lo interesante es que esto lo dice la Organización Interamericana del Trabajo, que los trabajos en la actualidad están generando muchísima tensión y presión psicológica y emocional en los trabajadores, mucho más que física. O sea, la imagen del trabajador expuesto a riesgos físicos, de cargar cosas con mucho peso, de temas posturales, cosas físicas, a eso se le ha agregado, o sea, como esa imagen que uno tenía de trabajos pesados físicamente, lo que está pasando ahora es que los trabajos están siendo muy pesados emocionalmente y psicológicamente. Y tenemos, esto lo dice una coterránea de ustedes, una española, que es Raquel Roca, que habla sobre los trabajadores del futuro. Y es bien interesante el libro. Ella dice que hoy en día los trabajos, o sea, cada vez más van a haber profesionales que van a trabajar con su trabajo a cuestas. Entonces va la gente a trabajar por proyectos. Y te conectas en un proyecto desde cualquier lugar del mundo, tú mandas tu parte, y termina el proyecto y se acaba la relación laboral que tenías y te vas a otro proyecto. Y entonces ella le puso Nomad, una mezcla entre conocimiento y nómades, que son, según ella, los trabajadores del futuro. Incluso dice cifras que van a ser en un par de años más el 40% de la población. Y la gente joven, los millennials, está muy en esta frecuencia de una vinculación muy en base a proyectos laboralmente. O sea, no una relación de largo plazo, ¿no? Y lo que te mueve de cambio de trabajo son variables, un poco más de dinero o variables, conciencia medioambiental de la empresa, relación con el jefe, o sea, multivariables que hacen que tú te cambies de trabajo. Y entonces es muy volátil la relación. Acá estamos desde la experiencia de uno como trabajador. Y entonces ella dice que una de las palabras claves de esta época es la inestabilidad, ¿no? Esto es bien interesante pensar cómo ha cambiado la figura en 2 décadas de la generación X, ¿no es cierto? La gente que quería hacer carrera toda la vida en el mismo trabajo y se identifica. Mi padre trabajó toda la vida en la misma compañía y andaba siempre con el jockey, le regaló jockey a todas las personas del barrio, a todos los estacionadores de autos.
Y eso como que es como una pieza de museo hoy en día. Es increíble, en 20 años, cómo eso ha cambiado y cómo se ha fragmentado, ¿no? Y por eso habla de inestabilidad. Incluso y desde la experiencia de empresas, ¿no? De negocios, es muy increíble lo que está pasando con emprendimientos. Con emprendimientos que surgen como iniciativas pequeñas, pero como son en conexión global, despegan muy rápido. Airbnb, ahí tenemos la cifra. ¿Conocen Airbnb? Que uno va y se aloja es mucho más económico, conveniente y más entretenido también, porque tú vas y interactúas con personas. Y las personas ganan dinero y además ganan sociabilización. En 8 años ya administra más de 2 millones de alojamientos en todo el mundo. En 8 años de vida, este emprendimiento ya administra más de 2 millones de alojamientos en todo el mundo. Y para compararlo con otra cifra, es que la cadena Hilton, así como gran cadena histórica, después de 100 años de vida, solo tiene un cuarto de ese número. Entonces, en 10 años, lo que pasa con Uber también, Netflix, ahí tiene otra. Hay hartos emprendimientos ahora que tienen que ver con financiamiento, que sacan a los bancos de la relación entre alguien que necesita dinero y alguien que quiere prestar dinero. Y así, grandes instituciones laborales que empiezan a caer o a quebrarse o resquebrajarse. Por eso la palabra inestabilidad. O sea, desde la vivencia de uno como empleado, la vinculación con los trabajos es cada vez más frágil y la vinculación es cada vez más en base a proyectos, como muchos de los que estamos acá. Por lo demás, que la gente que me pregunta en los pasillos, ¿cómo empezar con esto? Son proyectos, es como una vinculación bien que uno lleva su conocimiento. Ese es el patrimonio de los trabajadores actuales, de los nomads, el conocimiento, tu conocimiento. Y desde la mirada como estructural organizativa, vemos que grandes estructuras organizativas empiezan a resquebrajarse y se hace mucho más líquido, eso es lo líquido. Tenemos también que con las tecnologías, ese es un filósofo norcoreano que ha publicado hartos libros de fácil acceso, fácil lectura, y ese libro se llama El aroma del tiempo. Y él dice, Byung-Chul Han, él dice que nuestra relación con el tiempo en las sociedades modernas, porque según él vivimos en la sociedad de la exigencia y la sociedad del cansancio, y la enfermedad epidémica de nuestra sociedad es el estrés, la depresión, déficit atencional. Hemos pasado de una época, así como la época de Foucault, en que habían como unos panópticos, como unas estructuras que te vigilaban, y por eso estaban como las industrias, los psiquiátricos, los colegios, así como estas grandes estructuras, en que había una mirada externa que te controlaba, a algo que él dice que es más grave, que esa voz del jefe, así como controladora, está dentro de uno ahora. Entonces, él dice, la guerra, por eso la depresión, es como la enfermedad así como epidémica, la guerra está dentro de uno, porque tienes la voz del control dentro, que te dice trabaja, y la voz de que estás cansado. Y el ejemplo clásico es cualquiera de nosotros, si tiene una mañana libre y tiene ganas de descansar, se acuesta un ratito y empieza, supongo que esto debe ser común acá, por lo menos allá, muy común, y empieza esa voz de que estás perdiendo el tiempo. Entonces esa guerra ya está dentro, ¿no? Es como que ya ni siquiera necesitas a alguien de afuera que te diga trabaja, es como una exigencia interna. Entonces dice que nuestra relación con el tiempo está totalmente absorbida, absorta, inducida, tomada por lo laboral. O sea que nuestra relación con el tiempo está solo en función de lo laboral. El lunes, o sea, el domingo es antes del lunes. Existe porque después es lunes. Y el domingo ya casi no es domingo. Las vacaciones, por lo menos allá, cada vez provoca más estrés tomarse vacaciones. Porque con quién dejas todo el trabajo que tienes, te pueden reemplazar. Y cuando estás en vacaciones, qué estrés porque vas a tener mucho trabajo pendiente. Y la cantidad de correos y todo. Entonces ya ni siquiera las vacaciones es como entre trabajo, entre lo laboral. Y es bien interesante, y se llama el aroma del tiempo, porque él dice que nuestro tiempo ya no tiene aroma, ya no tiene como
sostiene o como ciclos. Es lineal y siempre estamos con la sensación de que estamos partiendo. Siempre estamos en proyecto, como partiendo algo. Es como él dice, el tiempo no tiene aroma porque nunca nada termina en nuestra sociedad actual. Terminar quiere decir, terminaste un proyecto, lo celebras, descansas de eso y viene otro. Y eso no es muy común, ¿no? Como que termina una y inmediatamente está traslapada la siguiente. Y no hay pausas. Él dice, hace como un análisis histórico de la relación con el tiempo y que antiguamente había una relación con los tiempos en base a las estaciones, los ciclos de la naturaleza. Entonces tú te conectabas con cierto ritmo, porque veías el entorno y porque te marcaba los ciclos. Se fue. También había relación con los tiempos en base a las religiones, que te marcaban los ciclos, ¿no? Las fiestas. Antes se rezaba antes de comer, también es como la pausa. Y y eso se perdió en general, y que nuestra situación actual, por eso él dice nos quedamos con un tiempo sin sostén, que no está sostenido, que no está con ritmo. ¿Y por qué el aroma del tiempo? Porque él dice que en las sociedades asiáticas el tiempo se medía con incienso. Y esto es bien interesante cuando uno dice, ojalá esto no suene incienso, ¿se acuerdan? En las empresas. Hay una cuestión muy profunda con el incienso, que te marcaba el tiempo en sociedades asiáticas antiguas. La gente que va a retiros de meditación, está el palito de incienso y te marca el tiempo, lo que demora en consumirse. Entonces una sociedad sin ese aroma, o esto no suena incienso, estás como dejando en el aire. Y esa es la sensación que él dice, estamos siempre en el aire, como en proyectos de algo. De mindfulness quiero destacar acá que a mí me interesa transmitirlo de una manera práctica y útil para las personas. Porque si uno no lo logra transmitir de una manera práctica y útil, no lo haces. Y te lo come tu imaginario inmediatamente. Que esto es meditación, y entonces un monasterio, tengo que cambiar de religión. No sé, tu imaginario te come inmediatamente y es tan difícil darse el tiempo para hacer nada que cualquier obstáculo, por pequeño que sea, lo aleja. Entonces si tú dices, el sábado que voy a estar tranquilo, voy a poner una velita y que los niños no me van a molestar, ahí sí que lo voy a hacer, nunca llega ese sábado que estás tranquilo y los niños te dejan. Había una persona que me decía en el taller una mujer, que lo hacía al final de la noche, al final del día, cuando ya sus hijos se acostaban y su esposo también. Entonces ella se sentaba en el pie de la cama, a los pies de la cama, y ponía la espalda derecha y cerraba los ojos. Y de repente le pasaba que abría los ojos y estaba su esposo al frente mirándola. ¿Qué haces? ¿Cómo? Entonces, no hay una situación ideal. Y lo que dice el filósofo de la cita anterior es que nos hemos desbalanceado en el tiempo, en la manera, en solo hacer. Y se nos perdió la pausa. Entonces recuperar la pausa contemplativa, parar, parece que sería un camino solución. Y ahí es donde entra la lógica esto de pausarse, de mindfulness, ¿no? Como incorporar algo que te ayude a relacionarte con las grandes preguntas. ¿Para qué hago lo que hago? ¿Cuál es el propósito? Que esas preguntas uno se las hace cuando para o cuando vienen esas grandes crisis en la vida, ¿no es cierto? Que te enfermas, hay una crisis matrimonial, un accidente, se muere alguien. Los factores de riesgo psicosocial los definió por ahí por la década del 80 la Organización Internacional del Trabajo. Esa es la primera mención oficial que hay de factores psicosociales en el trabajo. Y factores psicosociales aludían a psico y social. O sea, todo lo del trabajo que tenga que ver con tu percepción, tu experiencia, tu vivencia acerca de las condiciones del trabajo o del entorno. ¿Sí? O sea, en la definición formal de los factores psicosociales se hace alusión a lo subjetivo, a lo que tú vives de ese entorno. Y dice, a renglón seguido,
esas vivencias pueden generar bienestar o generar enfermedad. Cuando generan enfermedad se asocia con el estrés y se llaman factores de riesgo psicosocial. Puse la definición del ministerio que da en Chile, pero está basado en lo de la OIT de los 80. Entonces, si la repetimos acá, características derivadas de la organización, gestión y condiciones de trabajo que afectan a la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos conocidos como estrés. Entonces, es todo lo que yo perciba de esas características que pueden enfermarme. Y me quiero detener harto en esto porque, para mi gusto, esta puede ser la puerta de entrada para que podamos hablar de mindfulness, del estado mental, de estar o no estar presente en trabajo. Este puede ser un gran marco, porque lo que hacen los factores de riesgo psicosocial es que ponen en la ecuación de la enfermedad laboral el estado mental de la persona. O sea, te puedes enfermar porque tienes muchas demandas psicológicas en tu trabajo. No solo que lo puedes pasar mal, te puedes enfermar. Y si te enfermas, tiene costos para todos. Rotación, ¿cierto? Licencias. Y eso es poner en la ecuación y nombrarlo explícitamente la variable mental, emocional, psicológica. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Comentarios, preguntas, dudas? ¿Hola? Ah, sí. Perfecto. No, que perdona, que a lo mejor me estoy adelantando, ¿no? Dale, pero dale. sí, quiero decir que para que las organizaciones lo introduzcan, Sí. todo el tema de la evidencia científica no es ya una razón de peso por encima de todo. Vamos, yo no soy ningún gerente de ninguna empresa, pero yo es que soy un poco como Santo Tomás, bueno, al revés, ¿no? Que como lo veo, pues lo creo, y si hay evidencia, pues parece ya que se tenga que poner, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es que aun habiendo evidencia científica la gente dice no lo pongo? Y no lo desconectan de todo lo oriental, incienso y todo eso. Uh-huh. Sí. Mi impresión es que la clave que aporta hablar de factores de riesgo psicosocial es que habla de costos que va a tener para el empleador. Porque el empleado no va a ir y va a tener que cubrir la licencia o buscar a alguien que lo reemplace. Entonces, pues, alguien lo dijo ayer, algún expositor, que puedes poner toda la neurociencia que quieras y los cambios cerebrales, pero no es el mismo lenguaje organizacional. Porque acá te toca, esto es enfermedad y costos. Y aún así, nos quedamos todavía en una isla que no es la gestión, ni la visión, ni la estrategia. Acá estamos entrando, pero ni siquiera a la médula. Estamos entrando al área que tiene que ver con accidentabilidad. Pero estamos entrando agregándole un valor, porque normalmente los temas de accidentabilidad y riesgo en las empresas se ven de maneras muy operativas, muy físicas. O sea, ven, por ejemplo, que la silla, la forma de la silla, o sea, ejemplos reales, que una persona se accidenta y entonces tiene que tener la señalética adecuada. Eso es muy operativo. O sea, o dicho de otra manera, hablar de mindfulness o de esta visión le agrega valor a la idea de accidentabilidad, de riesgo. ¿Sí? Por ahí va, por ahí va. Bien. Otra cosita que quería tal vez aportar, no sé si estarían de acuerdo o no, es otra manera de justificar un poco cómo esto entraría en las organizaciones. Por ejemplo, yo vengo del área muy mantenimiento en las organizaciones, empresas mineras, empresas muy fuertes. Sí. Que es un estrés de vida que es increíble en el área de mantenimiento. ¿Sí? Bueno, se sabe a lo que me refiero. Sí. Cuando no hablamos de retorno de beneficio, de dinero, pues no hay nada que entre. ¿Sí? Y los gerentes lo que entienden es eso. Ese es el lenguaje del negocio. Dinero. Sí. Si no le habla de eso, pues mejor devuélvete. Pero hay un tema ahora mismo que está muy, vamos a decir, una moda. No es una moda, sino es la tendencia, que todas las organizaciones grandes están entrando en el proceso de digitalización de todos sus procesos. Porque está demostrado que eso lleva un ahorro de dinero. Por lo mismo, o sea, todo es con eso. Entonces, una de las cosas que quería aportar es, porque estoy trabajando una tesis que tiene que ver mucho con eso,
Y estoy muy seguro que hoy día, con el proceso de innovación, de creatividad que debe existir en todas las organizaciones, por lo que se está viviendo ahora de la mejora continua y la tecnología como está avanzando tan fuertemente hoy día, no hay forma de tú innovar verdaderamente innovaciones, porque muchos procesos se llevan a cabo y no salen muchas cosas con mucho valor, es a través de un proceso mental previo a lo que es la creatividad e innovación. O sea, que es no sé, un aporte que lo reciban, sí, pero yo creo que es otra forma de justificar también el entrar con estos conceptos un poco hoy. Me lo han preguntado también. Yo hice un máster de innovación, una parte del máster, y entré al máster de innovación porque mi idea es que practicar meditación mindfulness es una manera de innovar. Pero no está linkeado todavía. No está linkeado. Y de hecho, tampoco es que todas las empresas sean tan abiertas a innovar. Por eso ayer mostraba el piloto. Siempre te piden un piloto pequeñito y que impacte poco. Y es como, acá donde uno se juega, y esto es bueno hablarlo, porque es muy difícil entrar en las organizaciones. Eso es lo que más quisiera decir, como al cierre del Congreso, porque es muy difícil, y está esta lógica de cómo presentarlo, y alguien lo dijo ayer y lo tomo también, o sea, mostrar mucha neurociencia está bien, y a uno que le gusta y te gusta lo que pasa con el cerebro, pero no pasa a ser una conversación entre nosotros, porque es otro lenguaje, la verdad. Entonces me parece que este lenguaje, si bien todavía no estamos llegando ni siquiera a innovación ni gestión, se le está poniendo un nombre a que por qué la gente se enferma. Y tú estás diciendo, y acá sí que puedes poner la evidencia de mindfulness y estrés, porque el estrés te enferma, y ahí hay un camino. El estrés te enferma, y el estrés te envejece celularmente, y bla, 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 ¿no? Etcétera. Como línea que se ha desarrollado muy fuertemente en el último año en campos más clínicos, así científicos. Y acá hablamos de estrés en el trabajo. ¿Y qué nos estresa en el trabajo? La percepción que tenemos de las condiciones laborales. ¿Alguien? ¿Seguimos? Dale. Es cierto lo que estáis hablando, estoy de acuerdo. Sin embargo, también veo que, al menos en este país, es difícil conseguir diagnósticos de estrés. Es difícil, es muy difícil que un médico te diagnostique lo que tú tienes es estrés y tienes que coger una baja laboral. ¿Vale? Es costoso. Sí, sí. Y es costoso que los trabajadores además reconozcan que lo que tienen es estrés y que el estrés produce una enfermedad que a largo plazo produce muerte. O sea, toda esa parte de educación social tampoco está hecha. De acuerdo. Entonces, ¿por dónde empezamos? No, y también me ha pasado que hay empresas que ayer lo dijeron, pero me ha pasado a mí, que no quieren hablar de estrés porque sería reconocer que hay condiciones. Sí. Bueno, ¿por dónde empezamos? Estamos en eso, pero fíjense que lo que viene ahora es que les quiero mostrar cuáles son las dimensiones que componen los factores de riesgo psicosocial. Veámosla por detalle y entremos al detalle y veamos cómo de herramientas, ¿no? Esta salió hace un par de años. 82% de los chilenos han presentado un cuadro de estrés en los últimos 2 meses. Esto es salud pública, que es lo que tú dices, no está dentro de la empresa, esto es lo que se ve en salud pública, esto es salud, del área de la salud, y tú lo que ves como el estrés y la epidemia que hay. Sí. Dime. Aportar que, bueno, aquí en España nos regimos más dentro de esos factores psicosociales por el modelo que establece la OMS de empresa saludable. Hay muchos países de Latinoamérica que lo tienen por ley, ¿no? Tienen que aplicar normas por ley, con lo cual Latinoamérica está más avanzada en ese sentido. Aquí es voluntario, el concepto está, ¿vale? Y las empresas lo van adoptando como van pudiendo en función de su capacidad. Con lo cual, o sea, es la OMS. En España, o sea, ese marco de empresas saludables se establece o está más referido al que establece la OMS. Y decir que como hay estudios en casi todo, hay estudios de retorno de la inversión en acciones de mindfulness que por cada euro invertido en formación de mindfulness se recupera entre 2,90 o 5,30 euros en costes de enfermedad.
Con lo cual es un dato muy sólido para poder entrar a las empresas por ahí y vamos, totalmente de acuerdo en que esa vía hay que nombrarla porque además nos da entrada tanto a nivel financiero, ¿no? Como de gestión de personas y como de sistemas de prevención de riesgos laborales y servicios médicos en grandes empresas. Exacto. O sea, es una interfase muy interesante entre salud y trabajo, que es un tema muy bonito, o sea, bonito porque me gustan, digamos, pero porque hay mucho investigación en salud y mindfulness, y ahí se puede linkear con trabajo. El tema de la accidentabilidad en mineras es el gran tema, y todos sabemos en los pasillos que la gente se accidenta en las mineras porque va discutiendo con la señora por teléfono mientras va manejando. ¿Sí o no? O sea, la gente, una persona, caso real, que me contaron, se cayó de altura y lo que concluyó la investigación es que estaba mala la señalética, pero los compañeros sabían que él se había enterado que su esposa lo engañaba hace un par de días. Entonces, insisto en este punto, lo que estamos haciendo es poner en la ecuación la variable, porque ni siquiera estaba. Como nombrarla, el estado mental de las personas, el estado mental del trabajador. Es clave para accidentarse y enfermarse. Este es un cuestionario que de hecho lo hicieron acá en España, el ISTAS 21, que tiene 5 dimensiones de los factores de riesgo, que en Chile desde el 2013 se obliga o se invita a las empresas a que evalúen sus factores de riesgo. Parece que en ese sentido es más mandatorio en Chile que acá, por lo que tú me decías. Más obligatorio. En Chile, porque acá ni siquiera estamos en recursos humanos, estamos en el área de riesgo, prevención de riesgo, accidentabilidad, que normalmente, como les decía, tiene una mirada operativa. Entonces acá le estamos agregando valor a esta área. ¿Sí? Porque dicho sea de paso, mi experiencia con las áreas de recursos humanos son áreas estresadísimas. Si no las más estresadas de la compañía. Y las áreas de recursos humanos son las que tienen que proponer estos cursos, pero las áreas de recursos humanos normalmente se sienten como el jamón de un sándwich, que tienen a los trabajadores y tienen a los directivos encima, pidiéndole que formen líderes en 2 horas. ¿Cierto? Y tienen que mostrar resultados y tienen que comprar talleres a los que ni siquiera van los de recursos humanos. No sé la experiencia de ustedes, pero a veces están tan colapsados que ni siquiera van a los talleres de mindfulness que ellos permiten que se den. O van y dejan de ir. A mí me pasó en una empresa que iba una persona y la jefa tocaba la puerta y sacaba a la persona del taller. Entonces, eso es mal invertir la plata. No solo poco efectivo, estás mal invirtiendo tu plata. ¿Alguien quería...? Sí. Sí. En España sí que es obligatorio la evaluación de riesgos psicosociales. Bien. Es libre utilizar una metodología u otra, pero sí que está contemplado como obligado. Bien. Pero que ella haya dicho lo contrario, cosa, quiere decir... Sí. Porque yo tengo la impresión... Sí, son distintas cosas. Sí. Sí, la filosofía o apuntarse a lo que es la empresa saludable sí que sigue siendo una opción voluntaria como tal, porque hay una certificación aquí en España, un reconocimiento por el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo y una certificación por AENOR, las 2 voluntarias. Lo que sí que es obligatorio por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es hacer la evaluación de riesgos laborales, que incluye los psicosociales. Perfecto. O sea, la cuestión es que en la práctica pues, los riesgos laborales se han unido mucho a los de seguridad, higiene y ergonomía, y psicosociología parece que no entra, pero siguen siendo riesgos y sí que está contemplado como obligatorio, y de hecho pues, la autoridad laboral lo exige. Otra cosa es que aún no hay, todas las empresas no tienen aún evaluación de riesgos, y el ISTAS es una de las que está contemplado aquí y que se recomienda, así como una que es propia del Instituto Nacional, el FSICO, da igual, pero está abierto. Lo que aquí no se obliga a poner una metodología u otra, pero sí que la evaluación de riesgos de riesgos psicosociales tiene que estar incluida o aparte, pero tiene que estar contemplada en la empresa. Gracias.
En las evaluaciones hay ítems que reflejan o que contestan si hay estrés en la empresa. Otra cosa es que a las bajas laborales, como pueden ser comunes y profesionales, las comunes es donde va o puede ir estrés o ansiedad o depresión sin catalogarlo como profesional. No siempre es profesional, no siempre es común. Y como el estrés no está calificado, no se puede considerar, no está incluido en la lista de enfermedades profesionales, pero sí que hay unos criterios, unos códigos de accidentalidad, de accidentes de trabajo, que incluyen ansiedad y trauma psíquico, pero no llegan ni al 1%. Ah. Y otra cosa quería preguntar, que se está hablando siempre de la reticencia por parte del empresario, pero también hay un rechazo también por parte de los trabajadores. Ofertar la práctica y no siempre, por muchos factores, a veces por factores personales, a veces factores mentales, que es el rechazo del incienso, a veces factores de que esto es una postura de fuerza como de protesta y ahora que me lo ponen no lo hago, porque las condiciones son regulares, porque la actuación a nivel del trabajador tendría que ser lo último, antes tendría que ser todo lo que son medidas organizacionales. Y no echarle todo al trabajador, decir, oye, esto está muy fastidiado y hay mucho estrés, tú haz un curso y adelante. Ahí mi experiencia es distinta. Pasado el obstáculo, si yo llego con un grupo, a la gente le va bien de inmediato. O sea, mi experiencia es que lo ofrece voluntario y muchas veces que lo hemos ofrecido se llenan los cupos de inmediato y tienen que hacer más talleres. No he notado, de hecho me pasó en una organización que el jefe era el que tenía las resistencias. Y entonces me pedía información, hasta que me citó a una reunión con la gente de su equipo. Y la gente de su equipo estaba interesada, me preguntaba. Y después el jefe dijo, bueno, pregúntenle más a Bruno, díganlo todo, atáquenlo si tienen dudas, así como confiésense, no quieren. Y la gente dijo, pero si no pasa nada, o sea, no perdemos nada a comprobar. Lo peor que puede pasar es que no nos sirva. Así dijeron. Finalmente no se dio, porque la persona a cargo no tenía la resistencia. Pero mi experiencia con los trabajadores directos es que pueden venir algunos con ese prejuicio de que claro, me mandan esto como la aspirina. Pero eso, desde mi experiencia, ha sido súper fácil de explicarle que yo no estoy haciendo la aspirina y que esta es una herramienta. No, me ha ido bien con eso. No he tenido resistencia. Quiero tomar el punto antes de lo que tú dijiste, que no está tan clara la información de los factores de riesgo acá. Por lo menos habían dos visiones. Y allá, en Chile, yo también tengo la impresión que no está muy sabido esto. Y puede ser que esté más alojado como en el nicho específico de riesgo, de prevención de riesgo, que es como accidentabilidad dura, digamos, así como condiciones laborales duras. Entonces es como todo un área que tenemos no explorada. En Chile los dineros de accidentes laborales son administrados por mutuales, o que son las que ven temas de salud ocupacional de las empresas. Hay 3 grandes mutuales administradoras, en el fondo, administradores de dinero y de temas de salud, y una cuarta que es para salud pública. Y entonces el dinero lo coloca la empresa en la mutual y la mutual administra esto en términos de salud. Y la obligación está dada, porque por los costos que la mutual puede subir o no subir en base a la accidentabilidad que tiene la empresa medida. Por eso está la obligación de que se evalúen los factores de riesgo. Sí, y yo, yo estoy aquí a título particular porque llevo ya 3 años haciendo mindfulness, no estoy representando a ninguna empresa, aunque trabajo en una empresa, pues la más grande que hay en Aragón, y he planteado incluso al director de recursos humanos el tema de que se plantee mindfulness y demás. Lo primero que en mi empresa se dice, y por eso estoy en esta charla, es porque se ha puesto la palabra ahí, costes y ahorros. Es decir, lo primero que dicen es cuánto me va a costar. Es decir, una demo de Javier García Campayo pues puede ser gratis, pero el montar un taller y demás pues ya llevaría a otras consecuencias. La reticencia de la empresa es que ahora me dicen que estamos en unos jaleos muy gordos, vamos a cambiar incluso de propietario, entonces quiero decir que no es al momento a lo mejor más adecuado,
pero casualmente es en un momento donde se está creando mucho estrés, mucha ansiedad, mucha incertidumbre. Entonces, yo cuando me he quedado en este taller es porque he visto la palabra mágica que es costes y ahorros, y eso es lo que me gustaría llevar de alguna manera, el decir, señores, no piensen solo en la parte económica, no piensen solo en lo que les va a costar, sino en lo que se pueden ahorrar o lo que pueden obtener. En términos de inversión. O decir, yo se lo he dicho a algunas empresas, invierte bien el dinero. Porque las empresas tienen que destinar fondos para capacitación. En Chile, en general, ¿no? Entonces, te da la lógica, si tú vas a hacer un taller y tocas la puerta y sacas a la persona, no estás invirtiendo bien tu dinero en esa capacitación. Espero que salgas con argumentos. Lo vamos a ver al final. Exceso de exigencias psicológicas del trabajo es la primera dimensión de las 5 de los factores de riesgo psicosocial y se refiere a condiciones del trabajo, por ejemplo, que yo tengo que mostrar las áreas de servicio, que yo tengo que mostrar buena cara, estar sonriendo y por dentro lo estoy pasando fatal. Esa es una exigencia emocional de hacer como que estoy bien, pero lo estoy pasando muy mal. Sentirme abrumado porque tengo que tomar decisiones rápido sin tener toda la información. Eso enferma. Hacer como que no pasa nada por atender al cliente diciendo que lo estoy pasando muy mal, eso enferma. Y tenemos la curva que va en aumento en Chile. Están las enfermedades, o sea, accidentes laborales están accidentes fatales, accidentes de trayecto y enfermedades profesionales, que no es que te mueres, sino que gastos de licencia médica. Normalmente era más alto en licencia médica los temas musculoesqueléticos, que son las posturas, sobre todo la espalda. ¿Sí? Y en Chile la curva va aumentando, más de la mitad es por enfermedades profesionales que corresponden a salud mental. Y ahí tenemos el gran tema, como salud mental. Ahí es donde podemos entrar. O sea, la curva va hacia más salud mental que enfermedades musculoesqueléticas, espalda y problemas físicos. ¿Me siguen? Lo otro que nos enferma en el trabajo es lo que aparece en esa imagen, que es que no podemos movernos, crecer, no podemos opinar. La falta de influencia y la falta de poder, sobre todo en trabajos repetitivos y monótonos, que no implican como un gran despliegue mío y que no puedo como desarrollar todas mis capacidades, me enferma. Eso enferma a las personas. ¿Por qué? Porque produce estrés. Y el estrés, a mí la definición que me gusta trabajar en los contextos de mindfulness de estrés es que no quiero que ocurra lo que está ocurriendo. Que parece como trabalengua. Está pasando algo, estoy sintiendo en el cuerpo algo, pero al mismo tiempo tengo una actitud mental de resistencia a eso. No quiero que ocurra. Entonces son dos energías, que lo que está pasando, y además me resisto, o sea, es muy poco económico. No quiero, siento pena, estoy sintiendo pena y no quiero sentir esa pena. Y me enojo conmigo. Y no quiero que nadie me vea llorar, y me encierro. Y eso surge de una actitud mental de resistencia. Y es bien interesante desde esta definición que el estrés surge de una actitud mental de resistirse a lo que está pasando. Y por eso mindfulness, si seguimos esta secuencia lógica, tiene tanto beneficio con el estrés. Porque primero que nada trabaja abrirte a lo que está pasando, que es dejar de resistirte. Entonces darle espacio a la pena que estás sintiendo, en lugar de no querer que no ocurra. ¿Sí? Como esto me parece súper interesante y atingente. Viene de la metodología Lean, que surgió en Toyota, en la empresa japonesa, a propósito de ser eficiente en el uso del tiempo, ¿cierto? Y es bien interesante, y esto es ámbito más de administración. Entonces ahí podemos buscar otra puerta de entrada. Lo que ellos dicen es que, primero aclaran qué es lo que es
agregar valor. Y es súper interesante lo que es agregar valor. Y acá está lo que yo les decía ayer, que si uno quiere entrar en empresas, tiene que reflexionar sobre estas temáticas y esta lógica, ¿no? ¿Qué es agregar valor? ¿Quién puede decirnos? ¿O qué idea tiene de lo que es agregar valor? Agregar valor es, junto al producto, regalar una botella de vino. ¿Nadie? Todo el día hablamos de agregar valor. ¿Qué es agregar valor? Mejorar el producto. Porque el valor no se mediría en un... Ya, ¿qué más? Es bien duro agregar, es bien clarito y simple. Agregar valor es que el cliente compre tu producto. Lo que va a hacer que el cliente lo compre. Punto. O sea... Creo que lo plantearía como intentar... buenos días. Yo creo que lo plantearía desde el punto de vista de intentar que en el producto el cliente de alguna manera represente alguna experiencia o emoción al adquirir ese producto. Y ese es el valor que se le da a ese producto. Pero volvemos al denominador común, es que el cliente lo compre. O sea, que el cliente pague por eso. Claro, pero paga por una emoción que siente o que se identifica con ese producto. Vale. Pero el punto central ahí es que el valor lo hace el cliente que compra ese producto. ¿Cierto? Yo puedo tener una super idea de un super taller maravilloso de mindfulness y no sé qué, y si no lo compra nadie, no agrega valor ese taller. Entonces, si pensamos en términos de empresa, agregar valor es lo que va a hacer que el cliente, lo que yo hago para que el cliente compre ese producto, o que el cliente lo compre. ¿Sí? Y a la gente de mindfulness esos temas nos complican. ¿Sí o no? ¿Cómo se traslada? Hablar de dinero, eso quiero decir. A la persona. ¿Cómo se traslada eso que estás explicando del valor del producto al trabajador? Ah, sí, para allá vamos. Solo que quiero que vayamos aclarando las vocales para el paso siguiente. Entonces, agregar valor es lo que va a pagar el cliente. Y lo que yo hago para agregar valor son las actividades directamente relacionadas con que el cliente lo compre. O sea, por ejemplo, si yo trabajo en un servicio público, lo que agrega valor es que el cliente, los usuarios accedan a mis servicios y los utilicen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo lo que yo hago relacionado con eso para que ellos vayan, va a agregar valor. Hay, según esta metodología, dos maneras de perder el tiempo. Una es desperdicio tipo 1, que son actividades que no están directamente relacionadas con el valor mismo, pero que le van a agregar, a ver cómo está ahí, no crea valor, pero es necesario para el desarrollo de las operaciones. O sea, es parte de lo que le va a agregar para que finalmente el cliente lo pague. Por ejemplo, ojalá venir acá, para ti. ¿Se entiende? O sea, no está directamente relacionado con tu negocio específico, porque está fuera de tu negocio, acá. Pero idealmente sería que venir acá o capacitarse, que no es directamente relacionado con tu trabajo, le agrega valor a lo que tú hagas. Cuando uno se forma en mindfulness y va a talleres, eso sería desperdicio de tiempo, idealmente, desperdicio de tipo 1. Porque estás haciendo algo que le va a agregar más valor cuando tú entregues el producto. ¿Me siguen? Pues bien, está el desperdicio de tiempo tipo 2, que son actividades que no agregan valor y que no es necesario realizar. Y lo peor es que pasamos la mitad del tiempo o más en el desperdicio de tiempo tipo 2. Haciendo cosas que no tienen que ver con el foco central del negocio. Básicamente eso. ¿Sí? La idea es pasar a hacer más actividades con valor agregado. Ahora, ¿por qué mindfulness? Porque cuando yo empiezo a caer en espirales de estrés, es cuando es más fácil que yo me distraiga y haga cosas para perder el tiempo.
Dicho súper en simple, cuando yo estoy estresado es mucho más fácil que me ponga a mirar Facebook. Como distraerme. Cuando uno empieza a dar vueltas así, estoy súper apurado. Y como, ¿se entiende, no? Como, a mí el Waze me ha salvado la vida, porque cuando yo estoy apurado siempre he tomado malas decisiones de camino, como llegar más rápido, y es darme vuelta. Mi esposa me dice que cuando yo estoy apurado me demoro mucho más en la ducha, por ejemplo. Y yo creo que cuando uno está con más estrés, es más fácil que pierda el tiempo. ¿Se entiende? Como darse vueltas. Y acá hay algunas actividades, tipos de perder el tiempo. Esperar a que me respondan. Esperar a que llegue la persona. Esperar a que llegue el producto. Trabajar más de lo necesario. Miren qué interesante. Corregir los errores. ¿Y por qué es relevante ahí la atención plena? Porque me da la oportunidad de parar y preguntarme qué estoy haciendo. Y si lo que estoy haciendo le agrega valor. ¿Me siguen? ¿Sí? Y ahí está el link. Porque cuando uno está en el desperdicio de tiempo tipo 2, igual hace cosas todo el día. Y llega al final del día súper cansado. Y siente que no hizo nada. Mindfulness antes era una formación deseable y ahora es la base sobre la cual se pueden construir con éxito otras formaciones como pueden ser dirigidas a prevención de riesgos laborales o a gestión del tiempo. Porque si yo tengo la herramienta aquí en el cinturón pero no soy consciente de que la estoy desperdiciando o lo estoy... entra muy bien por ahí también. Lo comparto como argumento porque es como que eso lo tienen muy ahí, ¿no? O sea, la gestión del tiempo, todos lo hacen, ¿vale? Pero es como, haz primero un curso de mindfulness y desde ahí te vas a asegurar el éxito del resto, de todo. Porque mi impresión es que los cursos que en general se dan son muy teóricos. Y tú vas a un curso de gestión del tiempo y te dicen teoría, que esto debería tomar tal tiempo, que haga un horario. Y cuando uno está estresado es lo que menos mira. O cursos de estrés, y esto sí que es muy paradójico, cursos de estrés teórico, que te explican cuáles son los tipos de estrés, las definiciones, y después te hacen una prueba, que tienes que responder cuáles son los distintos tipos de estrés. Es como que es una broma, porque esa prueba te estresa además. Como que... Claro, mindfulness permite linkear esto con algo muy práctico, que son herramientas. Y en este caso, con algo, este modelo tiene bastante validez en las empresas. En gestión en eficiencia. Pero acá lo linkeas con algo muy práctico y concreto, que es la gestión de la atención. Que es lo básico, así como el piso básico. Claro, sí. Este otro estudio que hicimos con una organización bancaria, lo que les quiero mostrar acá, básicamente porque hemos visto dos dimensiones de las 5. Uno son los factores psicológicos y el no tener margen de acción. En general, las medidas que uno utiliza de mindfulness son de autorreporte y son más como de vivencia emocional o psicológica que uno tiene, así, si se siente estresado o no. Y eso sí ha salido correlacionado. A nosotros nos correlacionó positivo, o sea, no fue significativo el taller de mindfulness con la disminución, con el aumento de mindfulness de todas las variables, con el aumento de la felicidad subjetiva, con la disminución de emociones negativas y la disminución de la ansiedad. Con otro estadístico más robusto, también lo mismo, tuvimos relaciones significativas. Esto va a salir en un artículo, pero igual pasa la misma trampa, que esto no es el mismo lenguaje, digamos, empresarial. Ahora, si lo quieren tener de soporte, yo siempre lo muestro de soporte y se los puedo compartir, me escriben y se los comparto, porque es como que tú pones sobre la mesa más respaldo, pero al final del día se juega en otra cancha esto, pero tú vas poniendo respaldo de lo que hay. La otra dimensión, que es bien interesante y mindfulness tiene mucho que decir, es la falta de apoyo social y la mala calidad de liderazgo. Y la falta de apoyo social se refiere a sentir que trabajas en un equipo
y que cuentas con otros para compartir tus problemas y para ayudar a otros. Imagínense qué clave es sentir que no tenemos un equipo, que no podemos confiar en los compañeros, nos enferma. Imagínense qué poderoso, sentir que hay, que no puedo compartir los problemas, que no soy importante para mis compañeros, que no reconocen mis logros, me va a enfermar por el estrés. ¿Y cómo entra mindfulness acá? Con toda, porque mindfulness no es solo gestión de la atención, sino que cuando uno está más presente, tiene más posibilidad de conectar. Cuando uno está más presente, la gente siempre lo dice en los talleres, cuando empieza a hacer ejercicios, se empieza a dar cuenta de los árboles que hay alrededor de su casa, que floreció, que había un café al lado que nunca lo había visto. O sea, como que empieza a aparecer, como que emerge el entorno. Y también emergen las personas. Y lo que la gente dice es que empieza a interactuar mejor con el equipo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, y este tema yo lo encuentro súper interesante porque es, de nuevo, es llevar a una cancha dura, que son las organizaciones, temas como altruismo y compasión. Es un mega desafío hablar, o sea, sabemos que la investigación están diciendo que estas prácticas potencian una cualidad innata de todos los seres humanos, que es colaborar, querer ayudar al otro, querer aliviar su dolor, pero ¿qué pasa? O sea, donde se juega esto es en el día a día del trabajo. Si ahí está lo interesante, ahí está el desafío. ¿Cómo lo explicamos? O sea, ¿cómo lo aterrizamos? ¿No? ¿Cómo aterrizamos esto que se ha investigado? Y ahí les recomiendo ver el documental La Revolución del Altruismo. Es increíble y súper inspirador. Y muestra investigaciones de vanguardia de hoy en día. La Revolución del Altruismo se llama. Son investigaciones muy recientes que muestran que los seres humanos tenemos una disposición innata a colaborar. Y hacen experimentos con niños. Son muy bonitos, de niños pequeñitos. Hay un señor que está colgando algo y se le cae un perrito para colgar. Y un niñito que está mirando ahí, que no, apenas puede caminar, se levanta y se lo pasa. Y todos los experimentos que hace, se levanta el niñito y se lo pasa. Y muestran esos experimentos. Porque acá lo que está en juego es un paradigma de que el hombre es egoísta y siempre quiere el pedazo más grande de la torta, que es un poco como hemos sido criados y cómo se ha construido la sociedad, que es como desde la desconfianza y desde las murallas más grandes para que el de al lado no saque mi pedazo de la torta, a una lógica más colaborativa. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estamos haciendo nosotros con esto? Esta foto la compartió Matthew Ricard cuando fue a Chile. En el documental muestran que esto viene en los animales también, esta disposición a colaborar. Y está basada en la empatía. La empatía quiere decir que puedes sentir lo que está sintiendo el otro. Y hay bases fisiológicas, desde que se descubrieron las neuronas de espejo, ¿no? Que tú puedes sentir. Tú ves a alguien tomando un vaso de agua y si ven tu cerebro, se activan las zonas de tu cerebro que tienen que ver con tomar el vaso de agua. Eso son las neuronas de espejo, que tú reflejas al otro. Y esa es una base fisiológica. Pero para sentir eso, primero tengo que parar. ¿Cierto? Y conectar. Por eso la atención es como la base. Para poder sentir. Porque es sentir mi cuerpo. Si siento mi cuerpo, puedo sentir al otro, porque empiezo a resonar. Nosotros estamos haciendo en una clínica en Santiago un programa piloto que es el paso 2. Partimos el año pasado con 4 programas de mindfulness en tu trabajo. El programa que nosotros hacemos es un programa de 4 clases de 1 hora y media o 2 horas cada clase semanal, con las herramientas básicas de mindfulness. La gente quería más y se empieza a expandir. Lo que propusimos es nos planteamos esto, ¿cómo hacer para que de verdad impacte en la organización, pero además para que se quede en la organización, con el conocimiento que la misma organización tiene, no que dependa de un especialista? Y acá me pueden decir, es un mal negocio mío porque yo no voy a tener que seguir yendo, pero es que tiene que ver con un sentido de que de verdad quede en la organización esto. Lo que propusimos y lo estamos desarrollando ahora es un piloto de monitores internos de mindfulness.
O sea, es capacitar. Esto es la etapa 2. La gente ya hizo el taller de mindfulness. Y lo que queremos es que capacitar a gente dentro de la organización, que es una clínica y que es del área de la salud, para que ellos sostengan las prácticas en su organización y lo lleven a sus distintas áreas. Entonces el crecimiento que esto pudiera tener es exponencial, porque cada uno de estos embajadores trabajaría con su propia área. ¿Sí? ¿Cuál es el marco de esto? Este libro que se lo súper recomiendo, Reinventar las organizaciones. ¿Lo conocen? ¿Suena? Es súper inspirador. Es un consultor que incluso ha mostrado su idea al Dalai Lama, que él habla que estamos a puertas de un cambio de conciencia que va a repercutir en cómo entendemos las organizaciones. Y él hace una relación en que cada vez que en la historia de la humanidad ha habido un cambio de conciencia, la manera de organizarse laboralmente ha cambiado. Y este cambio de conciencia, al que estamos a puertas, él llama organizaciones TIL, color esmeralda. Y las características de este tipo de organizaciones es que están basadas en la confianza y la colaboración. Y algo que es súper distintivo es que no tienen un jefe nominal. Son pequeños grupos de trabajadores. No tienen áreas de recursos humanos, por cierto. Esa sería otra pieza de museo. O estas áreas de staff que lo que hacen es controlar. Porque él dice que las áreas de staff están basadas en el paradigma del miedo, del control. Entonces más le ponemos control a la organización y más pesada la hacemos. Entonces él dice que lo que ha visto y investigó a 12 organizaciones es que se agrupan en pequeños grupos autogestionados y los grupos mismos deciden presupuestos, temas duros, deciden contrataciones y deciden los tipos de trabajo, ¿no? Pero la clave de eso es que está basado en la confianza. Volvemos a lo mismo, ¿cómo desarrollamos la confianza? Y acá tenemos una herramienta práctica, tenemos una herramienta concreta. Lo que les estoy mostrando es el marco de este programa piloto. Yo aspiro que sea a lo que los embajadores que estamos formando sean un grupo basado en la confianza y de autogestión. ¿Y por qué es relevante esto? Porque les quiero dar a ellos toda la confianza para que surja de ellos cómo implementar esto en sus áreas. ¿Se entiende? Es como que queda de responsabilidad de ellos porque ellos conocen la organización mejor que yo. Y eso nos lleva a la otra línea que tiene que ver con la innovación. Acá está innovación. Porque a mí me gusta mucho la temática de innovación. Y la innovación, una de las cosas que hice es que, y puedes ver, este es un centro de innovación, y pueden buscar charlas TED. Lo que dicen ahí es que si un orador bien famoso dice que hace un ejercicio con niños que les dice, saquen una hoja y dibujen al compañero al lado. ¿Lo has visto? Y después dice, bueno, muestren sus dibujos. Y todos los niños muestran felices sus dibujos, su obra de arte. Y él lo hace después con adultos. Saquen una hoja, dibujen. Y todos así con, es que no sé dibujar, me va a quedar mal. Pues muestren el dibujo y nadie lo quiere mostrar, así como avergonzado, que me queda mal y todo. Entonces como que lo que se necesita para innovar es generar espacios de confianza, en que las personas se puedan equivocar. Y para mi gusto, mindfulness genera una metodología de equivocarse, de aprender a equivocarse. ¿Y saben por qué? Y esto es bien interesante, porque la instrucción de mindfulness es poner la atención en la respiración. Pero tú sabes que te vas a equivocar, porque te vas a distraer. ¿Y cuál es la innovación? Que es bienvenido distraerse. O sea, es como la distracción te sirve para volver a la siguiente respiración. Entonces mindfulness te provee un espacio para innovar en ti mismo. ¿Se entiende? Entonces permite hablar del lenguaje de innovación y generar pruebas y generar espacios de confianza. Y seguimos con la idea de la confianza, generar espacios de confianza que permitan que las personas digan ideas innovadoras, que muchas veces no las decimos por pensar que por no mostrar el dibujo que me quedó feo. Sí. Gracias. No, digo que entre que yo me pueda equivocar respirando y que yo pueda crear una confianza con mis compañeros, claro, hay todo un mundo. Quiero decir,
No sé, quiero decir que, por ejemplo, ayer en la cena conocí a un chico que me hablaba de que hay gente que practica mindfulness que son gente de bolsa. Y lo que hacen es practicar mindfulness para tener una atención plena en cómo funcionan los números. Y suben y bajan y poder tomar decisiones rápidas. Entonces, quiero decir que para generar este espacio de confianza tiene que haber algo más allá de esta práctica más de atención plena, ¿no? A lo mejor faltaría desarrollar una parte más de la parte de compasión, ¿no? Trabajar toda esta... Que aquí se nombra mucho la palabra mindfulness y a lo mejor no se nombra tanto la palabra compasión y sería más la que genera el pegamento, ¿no? Para crear todo este clima de confianza. No sé, está esto. La experiencia que llevamos con el grupo piloto, porque es un piloto, porque es una innovación también, y ojalá resulte. Y vamos a documentarlo y les puedo compartir la experiencia en la medida que vaya ocurriendo. Lo que yo hice con este piloto es dar el marco, la cancha. Y estas ideas que aparecen ahí son el marco. Lo que ha pasado es que con estas ideas de base, que tiene que ver con, en este caso específico, confianza y permitir equivocarte, es que hay una base compartida, que eso se habla en contextos de compasión, que es como la humanidad compartida. Y lo que ha surgido, pero esto es experiencia directa, ha surgido del grupo, es que te conectas desde la vulnerabilidad con los demás. Y de ahí se han generado conexiones bien potentes desde tu capacidad de reconocer el error. O sea, no, más bien, desde tu capacidad de reconocerte imperfecto. Entonces la reflexión que está viniendo ahora es, al reconocerte imperfecto, generas mucho más espacio, porque las personas que están en este piloto son jefes de área, para liderar desde otro contexto. O sea, la reflexión que ha surgido es que si yo me reconozco imperfecto, la gente de mi equipo resuena de otra manera. Y entre el mismo equipo había una resonancia con eso. Pero, y además tomando lo que tú dices, parte del marco está esto, altruismo. Sí, esto explícito, parte del marco. Ese es un libro que se llama En defensa del altruismo, el último libro de Matthew Ricard. Un librazo, 700 páginas, una obra mayor. Lo que él hizo es agrupar toda la investigación que hay actualmente relacionada con el altruismo en distintos campos. Entonces da la definición y te arma el marco de lo que está pasando con el altruismo y por qué estamos hablando hoy en día en altruismo con estos términos y qué conlleva eso. Y ahí está esta idea que yo les decía que tiene que ver con un cambio de paradigma de confiar en que las personas tienen un potencial altruista. Y el documental se basa en este libro. Entonces, si no quieren leer las 700 páginas, pueden ver el documental de Netflix o a la par, en 1 hora y media de documental. Se basa en lo mismo y muestran las investigaciones. Entonces, claro, parte del marco de este programa piloto que estamos desarrollando tiene que ver con potenciar el altruismo. Y no es agregar ejercicios, o sea, esto surge, solo que les vamos poniendo nombre. Les vamos dando el marco. También estamos con lo de Yanis Marturano, que es los 4 características del liderazgo consciente. Claridad, foco, creatividad y compasión. Que tiene todo que ver con los anteriores marcos, ¿no? Con innovación, con reinventar las organizaciones, con la organización Steel. Y también tiene que ver con la manera de investigar, que algo comenté yo ayer con autoetnografía, porque a mí me parece que mindfulness está un poquito capturado con metodología cuantitativa, como secuestrado, así. Y está todo bien, y eso ayuda a respaldar, pero no da cuenta de todo el fenómeno que ocurre con la práctica de mindfulness. Y a mí me interesa explorar metodologías cualitativas que tienen que ver con la etnografía. Y la etnografía es, el investigador va a reconocer un territorio nuevo, un etnógrafo. Entonces la imagen así caricaturizada es que la persona llega a una isla perdida con su librito de anotaciones y todo lo que ve es nuevo. Y a mí me parece que en las prácticas de mindfulness lo que uno hace es hacer etnografía, porque va a un territorio nuevo, a conocer su mente.
Y ahí se pone más interesante porque es autoetnografía. O sea, reflexiona sobre sí mismo. Pero es un investigador. Si Mindfulness te da las herramientas para investigar, es una metodología de investigación autoetnográfica, porque lo que tú haces es investigar un territorio nuevo, que es cómo tú respondes, cómo te manejas con tus emociones. Entonces, cada una de las personas de este grupo tiene un cuaderno de investigación y va documentando el proceso como una investigación. Y hay una metodología que se llama Mosaic Approach, que la hacen con niños. Y son metodologías nuevas, cualitativas, que lo que hacen es darle voz a los que investigas. Entonces, estos investigadores ingleses de Mosaic Approach investigan colegios, pero le dan documentos de investigación a los niños. Y entonces los niños filman documentales, entrevistan a personas, le das voz al que estás investigando. Y ahí, para mi gusto, la cosa se pone muy interesante porque se pone recursiva. O sea, lo que yo invito a los embajadores es que hagan investigación de lo que les está pasando y lo vayan documentando, pero cuando hacen eso, aumenta su reflexividad. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? La reflexividad, y en el campo de las ciencias sociales, de antropología, hay todos unos nuevos desarrollos con reflexividad, que es incorporar al investigador en lo investigado y lo que le va pasando al investigador mientras investiga. Y eso se llama reflexividad. Y en el contexto de mindfulness lo que hace es proveerte una metodología reflexiva. Y lo que dice Frederic Laloux de Reinventar las Organizaciones es que la organización refleja el estado mental del líder. Y lo que dice Daniel Siegel es que los hijos reflejan el estado mental de los padres. Entonces, por eso Daniel Siegel dice, para tener una crianza más consciente, lo mejor que puedes hacer es trabajar contigo. Porque tus hijos van a reflejar tu estado mental. Siguiendo esa lógica, los equipos reflejan el estado mental del líder. Y lo que yo pretendo es que la reflexividad potencie la autoconciencia del líder, de los embajadores de mindfulness, para que esto se refleje en sus equipos. Porque dar confianza a tus equipos requiere un estado mental de confiar en ti mismo. ¿Me siguen? Es como recursividad sobre recursividad. Y otra cosa que aprendimos es que la gente, son 8 personas que están en este programa. Y vamos a tener 8 reuniones y vamos en 4. Ayer era la 5ª, les dije que no podía ir. Aprendimos, teníamos la expectativa de que cuando terminaran las 8 clases, ellas iban a innovar en su espacio. Pero a propósito de innovación, porque en la innovación hay que fallar rápido y barato, hay que probar prototipos, las invité a que empezaran a probar de inmediato cómo llevarlo a sus contextos y que vayamos aprendiendo de eso, de esa experiencia. Todos los que quieran saber más de esto me pueden escribir y yo les voy contando. Se habrán dado cuenta que me interesa el tema y que creo que hay una cosa potente ahí, porque es como esto se hace sustentable en un espacio organizativo. Es como lo democratizas para que queden en las manos de cómo hacer especialistas a las personas de su organización. Volvamos a las dimensiones. Estábamos en factores de riesgo. La 4ª se llama escasas compensaciones del trabajo. Y acá nos metemos en otro tema que es bien interesante, que yo no lo he escuchado en el Congreso, en general no se habla mucho, y por eso me interesa hablarlo, que es la perspectiva de género. Y ahí el tema se pone bueno, porque hay una desigualdad tremenda. Y en salud mental lo mismo, hay una desigualdad tremenda. Y tenemos 2015 en Chile, 5% en los directorios de empresas privadas, solo el 5% son mujeres en los directorios de empresas privadas en Chile, solo el 5%. En empresas públicas más, porque era un mandato de la presidenta Bachelet, entonces se aumentó a propósito de eso, como directamente relacionado. ¿Y qué pasa acá en España? El informe Women in Business 2015, 25% de los cargos directivos están ocupados por solo 25% de los cargos directivos están ocupados por mujeres en España.
31% de empresas españolas no tienen ninguna mujer en su directiva. Y esto, ¿no? Parece que alguien la tiene más difícil. Y hace los mismos trabajos y las mismas horas laborales, pero además tiene que estar mucho más en la crianza y los cuidados domésticos. Esto en Latinoamérica está marcadísimo. De lo que yo he visto y he leído, en Europa es menos, pero igual así es una gran tendencia a esto. Hace un par de décadas las mujeres salieron del espacio doméstico al espacio laboral, ¿cierto? Pero el hombre no salió del espacio laboral para entrar al espacio doméstico. Conclusión: las mujeres están haciendo el doble de trabajo, pega, decimos nosotros, el doble de trabajo, reciben menos remuneraciones y está absolutamente desequilibrada la balanza en términos de cuidados y crianza. ¿Suena? ¿Ah? Ni una mujer dijo. Y de esa dimensión se llama doble presencia. Y esa casi que por defecto en los cuestionarios de factores de riesgo te va a salir mal. Y doble presencia quiere decir: estoy en el trabajo preocupada de lo que está pasando en la casa. Y acá es donde el multitasking y eso juega las malas pasadas. Como que, no, si yo siempre lo he hecho así, estoy acostumbrada a ver la casa, los niños, y el marido, y la comida, y el trabajo. Eso te enferma. Y es bien interesante que se llame doble presencia. Es tremendamente interesante, porque una de las traducciones de mindfulness es presencia plena. O sea, hay una línea directa, y esto yo lo he probado en talleres, que es en empresas, es dar herramientas de crianza para que las personas estén presentes en lo que estén. Si estás con tus hijos, estés con tus hijos. Y si estás en el trabajo, estés en el trabajo. Porque lo que está pasando, a propósito, que el tiempo, la primera diapo, que el tiempo laboral lo comió todo, es que cuando estás con tus hijos, estás respondiendo mails. Y estás queriendo que se duerman rápido para seguir trabajando. ¿Sí o no? Y eso está colapsando y haciendo agua a las mamás y al sistema en general. Que lo que dices es totalmente cierto, es más, la brecha salarial en España creo que está en el 24 y pico %. Tenemos un mercado laboral segregado entre sectores y en el mismo puesto, en la misma empresa, o sea que distamos mucho de la igualdad. Pero esta situación también ha llevado a que las mujeres decidan hacer el trabajo en menos tiempo para poder irse antes a su casa, con lo cual lo que requiere es mucha mayor presencia. O sea, que este caso también se da, simplemente lo quería poner de manifiesto. Esa necesidad de mucha mayor presencia, porque no te puedes quedar reunida cuando acabas el trabajo, no puedes estar en reuniones interminables. Entonces, la necesidad de focalizar, de la atención. De hecho, los índices de productividad son mayores. Bueno, hay estudios que muestran. Yo misma he participado en algunos estudios. La productividad femenina es mayor. Es un hecho. Sí, pero es como un hecho forzado. O sea, lo que se dice es que la mujer está pagando perder sus tiempos de ocio y de autocuidado por eso. Y tampoco hay mucha flexibilidad laboral que permita hacer esto. Ahí está el tema. Y el tema ahí se pone bien interesante. Cifras de Latinoamérica, esto es alrededor de 14 millones de mujeres en Latinoamérica son trabajadoras domésticas. Y acá interesante porque es lo que se llama en estas temáticas de género el círculo vicioso de cadena de cuidados. La mujer deja a sus hijos con otra mujer que los cuida, que a su vez tiene que dejar sus hijos con otra. Y así es como muy desigual, ¿no? Muy desigual. ¿Sí? ¿Comentario? ¿Suena esto? No solo de Chile, suena. Y acabamos de presentar un proyecto de investigación para evaluar factores de riesgo y bienestar en trabajadoras de Santiago, para darle la perspectiva de género en todas las dimensiones, no solo en doble presencia, creemos que en doble presencia es lo más específico, pero en todas, y aspiramos a tener un N de 200 mujeres
y postulamos estos fondos. A mediados de junio nos van a dar los resultados. También les puedo ir compartiendo la información, porque a mí lo que me interesa es incorporar la perspectiva de género en el tema laboral, por las desigualdades que están habiendo. Y el doble clic acá tiene que ver con cómo esto afecta en la crianza, que es la conciliación trabajo y familia. Lo que yo he hecho hasta el momento es, me invitaron a escribir un capítulo de un libro de nuevas formas de masculinidad, y lo que yo desarrollé ahí es la perspectiva de mindfulness, crianza y perspectiva de género. ¿Saben por qué? Porque hay que ser bien consciente de donde uno interviene y del contexto en que está interviniendo, para no repetir las desigualdades. Y en general, en los contextos de crianza, no hay una perspectiva de género en mindfulness que diga, esto pasa con los papás, esto pasa con las mamás. Y cuando tú haces, porque yo me formé en mindfulness infantil, mindfulness para niños y adolescentes, cuando tú haces algo para familia, siempre llegan las mamás con los hijos. En la actividad de colegio, de familias, van mucho más las mamás. Hice una charla TED, que la pueden googlear, sobre padres presentes. Y cómo involucrar a través de herramientas de mindfulness a los hombres en la crianza. ¿Y por qué es relevante esto? Es para que se equilibre la torta, ¿no? Es como, si queremos que se equilibre la desigualdad que hay en las mujeres y el trabajo, se necesita que haya un cambio de la relación de los hombres con el trabajo y con su crianza. Pero para eso se necesita, de nuevo, herramientas concretas. No basta con teoría. En general, las temáticas de género abordan esto muy teórico, como teoría nomás. Se necesita herramientas prácticas de lo que significa estar más presente cuando estás con tus hijos. Escribí un libro sobre el divorcio, la historia del divorcio contado para niños, pero con la versión del padre. Lo que le ocurre al padre cuando se va de la casa familiar. Porque tampoco estaba. Si en el imaginario de crianza no tenemos mucha voz los papás. ¿Cómo se llama el libro? Antonia ahora vive en 2 casas. Sí, ese. Sí. Y ojo, este aporte, esto que yo quiero aportar, es casi, yo siempre lo digo así, es casi pro-feminista. Porque mucho de este tema es como de divorcio y eso es como trinchera entre papás y mamás. Acá nadie gana con un divorcio mal llevado y que el padre no esté y que la madre tenga que asumir todo económica y emocionalmente, ¿no? Entonces, esto lo hizo una investigadora argentina, Karina Lupica, que estaba en el Observatorio de Mujer. Después se fue a Chile. La sobrecarga de trabajo que sufren muchas mujeres genera altos costos para su desarrollo laboral, su salud y calidad de vida. Pero también, ojo, repercute negativamente en los cuidados que reciben los niños, en las relaciones de pareja, en la satisfacción matrimonial, en los padres que quieren involucrarse en la crianza. Tampoco hay muchas condiciones laborales que permitan que padres hombres se involucren más activamente en la crianza. Todavía es mal visto que pida permisos para ir al médico, todavía es difícil. Lo que produce costos individuales, familiares y sociales. Porque pasa lo que tú decías, que hay que trabajar a contrapresión, es más productividad, pero con un estrés tremendo, porque tienes que llegar rápido y te sigue tu doble trabajo ahí. Una encuesta en Chile a padres, hombres. Y acá nos metemos el tema de por qué está tan mal repartida en la crianza, o históricamente es como roles de la madre, porque tiene que ver con imaginarios. Y por eso es importante tomar conciencia de los imaginarios en los que uno se mueve. 77% de los encuestados considera que cuando los hijos están en el hogar, la madre es la principal responsable de su cuidado. 77%, 2010. 11% considera que son los abuelos. Y solo el 8% considera que cuando los niños están en la casa son ellos los responsables. Imaginarios del patriarcado, o sea, como las labores que a mí me toca hacer. 43% de los hombres encuestados declara que no le dedica más tiempo al cuidado de sus hijos porque
Y acá un punto importante para las madres, porque la madre no le da espacio. Entonces esta es una cuestión repartida, así como para que un padre se empiece a preocupar de los cuidados, como toda innovación, se va a equivocar, no va a saber poner los pañales, no va a saber peinarla, la va a combinar mal la ropa, pero tienes que dejarlo y tiene que aprender equivocándose. Si nunca lo ha hecho y al final tú quieres hacerlo más rápido porque tenemos que salir rápido, se repite este círculo vicioso y seguimos con eso. 11% de los hombres encuestados no sabe cómo cuidarlos a sus niños y 7% está de acuerdo que son tareas que no me corresponden. ¿Qué dice la Organización Internacional del Trabajo? Porque pasa que, por ejemplo, en Chile había un gran avance en la región de Latinoamérica con crear el permiso parental para los padres. Pero es optativo. Y no está obligado y no tiene vínculo con la empresa. Por tanto, el nivel de hombres padres que se lo han tomado es marginal. Y entonces ahí se puede producir este círculo vicioso, ¿viste? Entonces hicimos esto, no sirve, nadie lo toma y no aporta. Entonces dice la transferibilidad de los permisos, o sea que sea fijo, que en algunos países europeos es fijo, que es tiempo para la madre y tiempo para el padre, y después un extra que puede ser transferido. Si lo haces fijo, aumenta así 1 a 1 el porcentaje de hombres que se lo toman. Pero a mí lo que me interesa es a propósito de mindfulness, la ideología personal y rol de los padres, que eso es las creencias que yo tengo acerca de cuál es mi rol. Sí, estamos en doble presencia, que la doble presencia nos enferma, que es estar en el trabajo pero no estar en el trabajo. Y eso nos enferma. Y a las mujeres las enferma 3 veces más. ¿Y por qué las enferma 3 veces más? Porque tenemos una ideología basada en el patriarcado, que el hombre tiene que estar en el trabajo y la mujer en la casa. Y lo que está pasando en la realidad es que la mujer está en la casa y en el trabajo, y el hombre está en el trabajo y en ningún otro lugar. Y el trabajo, que era como el espacio sagrado para los hombres, ya no lo es más. Por las primeras diapos que vimos que esta cuestión se cae a pedazos, que viene Airbnb, que está desarmando las cadenas hoteleras, que viene Uber, que está desarmando y así. Pero tirando un poco más de ellos, y son importantes, ¿no? Sí. Es que lo que pasa, y es que esto yo lo veo en los talleres, si no es teoría, es que las mamás lo están pasando muy mal en el trabajo. Lo que pasa es que la mamá llega al trabajo y tuvo que pelear toda la mañana por llevar a su niño al colegio, dúchate, vístete, y le estuvo gritoneando toda la mañana para que llegaran a la hora, y llega al trabajo y se siente con una culpa horrorosa porque no estuvo los 30 minutos de la mañana con su hijo. Ese punto te enferma. Por supuesto que sí, que hay que estar con lo que veíamos ayer, que es como el foco y la apertura. Pero el tema del que voy es que eso está enfermando a las mamás. ¿Y cuál es mi propuesta? Tomar conciencia de las creencias que nos tienen como estamos. Eso. ¿Cierra? Sí. Claro. Y por eso incorporo la perspectiva de género, porque eso está enfermando hoy en día a las mujeres en los trabajos. Y además, mindfulness te da herramientas para la crianza. O sea, lo que me ocurre en los talleres es que las mamás dicen, o los papás, acuérdate de lo que hablábamos ayer, que la gente en los talleres de mindfulness lleva esto a su casa y empieza a hacer ejercicios con sus hijos. Y empieza a disfrutar el tiempo con sus hijos. Y entonces hacer dormir a tu hijo no es un problema que ojalá pase pronto porque tengo mucho trabajo. Entonces empieza a disfrutar que tienes ese ratito para estar con tu hijo. Había un informático que me decía que bajaba sitios de internet de cuentos breves para hacer dormir a tu hijo. Entonces estás leyendo el cuento queriendo que se duerma en 5 minutos más y no estás ni leyendo el cuento ni con tu hijo ni nada. Conclusión, no se duerme tampoco porque te nota tenso. Entonces después hizo el taller, no bajó esa aplicación, se puso a leer, dijo ya, voy a leer y voy a disfrutar el libro, lo lee, puso a su hijo, disfrutó el libro, se durmió el hijo, siguió leyendo y al día siguiente siguieron con el cuento del libro porque conectaron. Eso.
En el marco de empresa saludable que establece la OMS, dice que esos factores psicosociales tienen que trascender el ámbito de la empresa, yendo a lo social, a lo familiar. También hay factores, ¿no?, de conciliación laboral y, o sea, totalmente de acuerdo con ese punto. Mindfulness trasciende la empresa y cuando facilitamos talleres, lo primero que nombran, ¿vale?, es... Sí. Porque a veces les da un poco más de reparo hablar sobre el estrés laboral, pero Claro, cuando empiezan a poner ejemplos, ya no le grito tanto a los niños, ya estoy más presente con ellos, es más satisfactoria la experiencia de crianza que tengo cuando yo lo incorporo. Y eso repercute muy saludablemente y sobre todo en las mujeres, que a nivel sobre todo de oficinas, aquí en España hay muchísima mujer empleada en ese tipo de puestos y que tiene que estar con esa doble presencia y que van al borde del bordillo. O sea, están copadísimas. O sea que totalmente... Claro, entonces esta mirada es novedosa porque incorpora la perspectiva y lo aterriza, que puede dar herramientas. Imagínate pensar esto, herramientas de crianza dentro del contexto laboral. ¿Por qué? Porque estamos en factores de riesgo, que es como que da el marco para hablar de esto. Y porque es útil, o sea, y porque es súper necesario, porque está haciendo agua. Y recomendaciones que da la Organización Internacional del Trabajo para nuevas políticas de parentabilidad. ¿Por qué? Porque necesitamos generar nuevas políticas para que se equilibre crianza y trabajo. Y una de las que dice es promover un cambio de paradigma sobre el rol de los hombres en los cuidados. Y esto se tiene que hablar si uno hace intervenciones de mindfulness con padres y madres, que es la perspectiva de género, que no es hacer ejercicios diferentes, sino que estamos en un marco que trae mucha base del patriarcado. Entonces, ser consciente de eso, para que... ¿Por qué? Por esto. Porque lo que dice Daniel Siegel es que cuando uno no toma conciencia de lo que vivió como hijo, lo repite como calco con sus hijos. Y si uno fue criado en un contexto de patriarcado, con esta división de género súper rígida, y no toma conciencia de eso, lo va a repetir. Y ahí es donde entra mindfulness como la llave, ¿no? Como la llave que puede abrir el tomar conciencia y poder decidir, yo quiero hacer otras cosas. Todos estos años que llevo practicando, la conclusión que he sacado es que el mindfulness es muy femenino. Es decir, la mayoría de las compañeras que tengo son mujeres. Entonces, vamos, ya no solo lo que estás diciendo ahora, que es necesario y es obvio y demás, pero es curioso por qué también somos tan reacios los hombres a... o bueno, lo son. No, es un tema súper interesante. Yo me acuerdo haberlo hablado en el congreso acá de Zaragoza el año pasado con el director de Oxford, y él mismo decía como que hay muchas más metáforas femeninas en lo del mindfulness. Bueno, hay todo un campo ahí que desarrollar. Que pasa primero por tomar conciencia y por lo valioso que es incorporar la perspectiva de género. Porque no está incorporada, fíjense, en lo que cuando tú hablas de crianza o mindfulness y trabajo, es como muy estándar. Todo es igual. Pero lo que dicen las cifras es que hay una desigualdad, pero tremenda, en términos de reconocimiento laboral, promoción y doble presencia. Entonces ese tema, está bueno tomarlo y tomarlo desde esto, desde el mindfulness. ¿Y por qué desde el mindfulness? Porque el mindfulness lleva la luz de la conciencia a esas creencias implícitas que nos tienen como estamos. Gracias. Bueno, gracias a todos por la riqueza, ¿no?, de las participaciones, de cada vez que compartimos algo. Yo quiero compartir dos cosas. Estoy de acuerdo con el compañero que hay algo de machismo, de sexismo en todo esto. Yo en el grupo de amigos que me quieren mucho, pero yo soy el que se ha comido el Buda. Es que este se ha comido el Buda, entonces como que, bueno, me llama mucho la atención, pero bueno, ya al principio sí que me molestaba un poco y ahora ya pues como que dices, bueno, cada uno, pero sí que está ahí, o sea, es la realidad. Y hay otra realidad en España, ¿no? Yo me dedico al mundo de las empresas, al asesoramiento en la parte del derecho laboral, prevención de riesgos laborales, y hay una realidad, y es que empresas grandes no hay tantas. O sea, estamos hablando de ya no pymes, sino de micropymes.
Entonces, el tejido empresarial español está compuesto por mucha micropyme y por autónomos. Entonces, aquí tenemos un reto, los que aspiramos o deseamos dedicarnos a este mundo, en que tenemos que adecuar nuestras herramientas, ¿sabes? Tenemos que ver de qué manera, y hay que comerse, darle una vuelta a la sesera para ver cómo vamos a llegar a ellos. Yo creo que es un reto y que, bueno, pues la verdad que sería muy interesante, no sé de qué manera, poder crear ese conocimiento global, que es lo que estamos aquí haciendo hoy, compartiendo contigo, y generar ese global coffee, de decir, bueno, pues yo estoy haciendo esto, a mí me gusta mucho la compañera como, oye, pues por aquí, por allá, tal, o saber, realmente hace falta esto, ¿no?, este debate. Bueno, básicamente eso, gracias. Sí, tal cual. Además, yo pienso que en las empresas más pequeñas este tema es mucho más marcado, en las empresas familiares, la segmentación de las tareas, ¿no?, a propósito del género. Bueno, por eso mismo que hice que esto fuera tan compartido, participativo, y que, claro, para que habláramos las experiencias reales, de las dificultades reales, y que ustedes puedan compartir, o sea, sacar aprendizaje a partir de eso. Sí. De pymes, que lo realmente bonito es que es más complicado llegar hasta ellos. Al final es una persona la que accede a esto, que por curiosidad, ¿no?, pregunta, y tiene esa inquietud, ¿no?, de poder mejorar él para poder liderar en ese pequeño grupito. Y lo fascinante es que en esas pymes se producen grandísimas transformaciones. Puedes hacer una intervención y ya nada vuelve a ser igual. Y la rueda de ese cambio ya tiene un impulso que lo hace imparable. Y es fantástico. Sí. Nos quedan algunos minutos. ¿Les parece que hagamos una pausa de respirar? Que aprovechemos unos minutitos de sentarnos y respirar. Como que baje. De cantar. Entonces ponemos los pies en el suelo, espalda derechita, soltamos los hombros, hundimos levemente el mentón, soltamos la mandíbula y vamos a intentar sentir la respiración en el cuerpo, soltamos los hombros, intentamos sentir el aire cuando entra, cuando sale. Y si nos distraemos, no pasa nada. Como hablamos ahora, ya sabemos que es una buena noticia darnos cuenta que nos distrajimos. Simplemente volvemos a llevar la atención de una manera amable a la próxima respiración. Ok, muy bien. Podemos abrir los ojos. O estirarnos si alguien quiere. A propósito de esta práctica formal, quería saber tu experiencia, y aprovecho también que Estrella está aquí porque ha hecho un abordaje muy profundo que ha completado mucho, ¿no?, todo lo que se ha expuesto aquí estos 2 días. Cuando estamos todo el rato hablando de herramienta, de capacidad, ¿no?, de cuerpo, mente y emoción, y evidentemente cuando nosotros hacemos una práctica formal generamos el espacio para que esa dimensión espiritual aparezca, se manifieste, ¿vale? Entonces me gustaría saber, cuando vosotros en empresas, alguien en el compartir habla de esa experiencia inefable, de esto raro que me está pasando, de esto que no, esto es que me iba, ¿vale? ¿Cómo lo abordáis? ¿Qué lenguaje utilizáis? ¿Vale? Para poderle poner nombre y explicar un poco, ¿no?, esa experiencia.
Gracias. Solo que no te entendí eso de si te refieres a algo en específico. Cuando yo conecto a través de una práctica formal por primera vez con mi ser esencial y la gente lo experimenta allí en su compartir, dice, es que no sé dónde estaba, es que nunca me había sentido así, es que no sentía el cuerpo, pero no estaba dormido. Pero, ¿vale? Me gustaría saber desde vuestra experiencia a la hora de facilitar cómo abordáis eso, cómo lo contextualizáis, quizá qué eufemismos utilizáis para algo que es que estamos jugando en ese terreno y me da la sensación de que lo estábamos bordeando todo el congreso en muchísimas ocasiones, ¿no? Porque realmente luego a las empresas nos dirigimos, lo omitimos directamente, ¿no? Por lo que hablaba también Cantera de quitarle el olor a incienso, pero la práctica formal nos pone en esa tesitura. Entonces, por saber vuestra experiencia en ese sentido, ¿cómo lo manejáis? No me ha pasado tanto que a gente le ocurran experiencias extrasensoriales en los talleres. No. ¿Sí? Completando un poquito. Dale, sí. A lo mejor no tanto el irte, pero sí que salga alguna persona, bueno, pues que tenga una reacción a esa introspección y pueda sacar a la luz algún pequeño o no tan pequeño trauma, por ejemplo, que tuviese dentro. ¿Te ha pasado eso? Así, cosas que haya provocado alguna crisis. Al tiro, sí. Crisis no me ha tocado durante el taller, durante algún taller. Experiencias de conexión y llorar, sí, y nada de malo con eso. Más respondiendo en general, y le vamos a dar la palabra a Estrella porque parece que ahí quiere aportar. Creo que lo que trato de hacer, sabes, que es como naturalizarlo, como traer, como incorporarlo. Si en el mindfulness es como incorporar, como ampliar el círculo y depende de la confianza del grupo, lo hablamos un poco más claramente, qué es espiritual y qué es incorporar la espiritualidad a tu día a día. Ahora, esto para mí tiene que ver con la simplicidad de que la espiritualidad es parte del día a día, no es como algo extra. Entonces está, y como no hacerle más cuento, sino que, no sé si estoy siendo claro, pero es como naturalizarlo, es como que parte de. Sí me ha pasado que la misma gente le pone nombre, como que es un espacio sagrado, o gente que tiene, o sea, este grupo de embajadoras de la clínica, esta monitora, la mayoría tiene práctica de su, no la mayoría, pero varias de su vida privada y practican y ellos mismos llevan algunos textos religiosos y los comparten en una cosa de mucho respeto. Naturalizar creo que es como incorporarlos. Yo creo que ha estado la clave, es naturalizar. Lo que pasa es que lo que debiera ser natural en nuestra sociedad patológica ha dejado de serlo. El reconocer lo que somos, seres integrales que nos podemos vivir y percibir en distintos estados, depende de dónde esté nuestra atención. El problema es que la atención suele estar continuamente en el diálogo mental, pero una vez que ejercitamos esa atención para ir a otros niveles de nuestro ser, surgen otras experiencias diferentes, pero no deja de ser dentro del campo experiencial, y es algo que hay que naturalizarlo total y absolutamente. Si os sirve de algo, a mí me sirve de mucho la metáfora de que tú vives en el piso de arriba de un rascacielos y hay un fiestorro tremendo ahí en el ático con ruido, música, y te subes ahí arriba a ver qué pasa y estás en todo el ruido y claro, te molesta, no te enteras, ¿no? Y dices, me voy al vecino de 4 pisos más abajo a ver si me da cobijo. Y ahí sigues oyendo la fiesta porque estás cerca, pero menos. Y la fiesta sigue. Y vas bajando y al final pues te vas al sótano. Y en el sótano
la fiesta sigue arriba, porque la mente no puede dejar de pensar. Lo del vacío mental yo creo que es una entelequia. Lo que pasa es que tu atención no está ahí, tu atención está en otro nivel de tu ser. Entonces es simplemente eso, nada más. Pasa como son dominios del ser inexperimentados, parece algo raro, pero no es nada raro. Es como tener curiosidad, con un espíritu de inventor, a ver qué descubro ahora, a ver dónde voy. Es normal cuando transitas terrenos nuevos encontrarte con cosas nuevas, pero es natural, no pasa nada. Está todo en su sitio. Y eso me conecta con otra cosa que es bueno decirla, también en este tono de transparentar cosas, porque uno de repente se da vuelta y cómo lo explica en la empresa y los costos y aquí... Y yo creo que al final del día, por lo menos mi experiencia, se ha jugado harto porque alguien dentro de la empresa tenga una sensibilidad con el tema. Y así ha pasado. Y eso es bien espiritual. Alguien que practicaba, que estaba dentro del closet y que quiso. A mí me pasa harto que gente quiere llevar la práctica a su organización porque ellos practican. Y buscamos las maneras. Pero es clave... Eso lo dijiste tú, creo. Que haya alguien dentro que tenga sensibilidad o practique o conozca para que esto se sostenga. Para que entre y se sostenga. Pero al final del día, donde hemos podido entrar con mindfulness es porque hay gente adentro que algo le está pasando con el tema. Yo lo que quería decir a los dos compañeros a lo que han comentado ahora, y eso lo voy a comentar como experiencia propia, una de las prácticas que a mí más me costó, o sea, bueno, no es que me costara, es que no pude, es la de compasión, de que entra una persona en una habitación que te llevas muy bien con ella, la segunda es una persona que te es más o menos indiferente, la tercera es una persona que has tenido algún conflicto, pero eres capaz incluso de perdonarlo y demás. Y luego la cuarta persona eres tú. Es decir, yo no fui ni capaz de abrazarme, ni de acariciarme, ni nada. O sea, fui totalmente incapaz. Para eso, la siguiente práctica que más tarde se hizo con un truco, y es que tú en lugar de entrar adulto, entras de niño, y entonces sí que fui capaz de abrazarme y de quererme. Quiero decir con esto de que cuando en estas prácticas se hacen, las reacciones es que pueden ser, vamos, es que son cada uno de nosotros, o llorar, o reír, o sea, no hay un estándar, yo creo que es cada uno lo que tiene dentro y lo que es capaz de sacar. Yo ahora pido ideas para cuando ese trabajador que está dentro de una organización quiere incluirlo, introducirlo, y el resto de los compañeros no responden. No hay quórum, no hay respuesta. Sí, a entonces favor. no, entonces no. Dejarlo. Claro, si esto no es a veces dices, pues lo habré transmitido una mal, religión. lo habré... es que sabes qué? Que parte de la práctica es soltar también. Sí. Y de repente no es el momento. Yeah. Y ya está. Es como es parte de la práctica, pero por eso la reflexividad con uno también, sí. Y de hecho, si uno lo intenta hacer a la fuerza, es peor. Es peor para todos. Es como que uno quiera que su pareja medite. Claro, estaría súper bien, pero y la lleva a un retiro. Sí, es lo mismo. Y lleva a un retiro a tu pareja. Y es como, no, si te va a gustar y quieres estar sentado todo el día. Es lo peor que puedes hacer para que se acerque. O lo mismo con los niños, que es como cuando supe este libro Tranquilos Atentos como una rana. Sí. Mi hija tenía 11, mala mayor, y ya estaba preadolescente. Pero yo estaba feliz, tan feliz con ese libro que se lo mostré y sentémonos como ranita, hija. Y me dijo, papá, estás loco. O sea, el peor desagravio para mí, que mi hija no meditara conmigo. Pero es que no se puede forzar. Había un... Sí, yo quería, acá estoy, comentar dos cositas acerca de lo que comentaban los compañeros, de si alguna vez había surgido algo especial en alguna persona que practicó, y que cuando nosotras en Argentina hicimos la primera experiencia de MBCR,
lo primero que tenés que contestar es un cuestionario donde si vos estás en tratamiento, si tenés... Porque la verdad es que hay determinadas prácticas formales, como el escaneo corporal, que si alguien está cursando un ataque de pánico, de repente puede exacerbar los síntomas. Pero lo que pasa es que en el ámbito laboral está más guiado a la práctica informal. Es imposible sostener la práctica formal de 45 minutos retirando a alguien del lugar del trabajo. Y algo que quería también compartir, nosotras trabajamos hace 10 años en lo que antes era Petrobras, en Argentina, en un programa de PPS, de promoción de salud, y trabajamos con manejo de estrés. Por eso nos asombraba cuando hace 10 años que venimos con eso, y manejo de sustancias psicoactivas. Y a mí me pasó que a partir de la formación en Mindfulness, el año pasado implementé en los tratamientos de cesación tabáquica técnicas de Mindfulness, y fue altamente efectivo, porque corrimos el objeto del lugar, ya no era focalizar en dejar el cigarrillo, sino en trabajar en el manejo de la ansiedad y el estrés, ¿no? Que también puede ser una puerta de entrada en la empresa, porque la verdad es que ahora están todos como muy ansiosos de saber, bueno, a ver qué es esto del mindfulness, ¿no? Sí, 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 sí. Hola, yo quería comentarte respecto a lo que decías de cómo convencer a alguien que sea muy escéptico y que a los compañeros, ¿no? Decías tú, que no estuviesen interesados. A mí me parece que en esa situación resulta muy efectivo lo que se denomina el efecto espejo. Si ellos ven en ti lo que ha producido el aprendizaje que tú hayas tenido, probablemente eso cause un efecto de querer imitar eso y de querer adentrarse allí, más que contarlo o intentar convencer. Sí. Claro, el mejor ejemplo es que te vean a ti. Eso es. Y eso se transmite. Si uno empieza, medita. No, que creo que lo dijo ayer Virginia, que el mindfulness no se vende, que se ve. Claro. Es que si tú lo quieres hacer, no lo puedes obligar a nadie. Claro. Sí. Bueno, estamos en la hora. Ahí viene el mismísimo Javier. No, estamos.